Dándonos en familia. Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. BTR Negocios, el pack más conveniente para tu negocio. Presentan Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe. Claudio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien. Bueno, se está dando un clinch bien curioso, de estos que no se dan tan comúnmente. Más bien los que critican a veces a los fiscales son las personas individualmente, o más bien la gente que reclama de que la justicia no se da o tiene dificultades, pero que el gobierno haya salido a culpar a los fiscales de que no haya la suficiente cantidad de detenidos o que algo esté trancada la situación de justicia, es de alguna manera novedoso, ¿o no? Sí, la verdad es que nos ha llamado poderosamente la atención a nosotros toda esta ofensiva comunicacional del gobierno, donde, entre paréntesis, también reclaman porque nos defendemos, pero sí, no es común, no es parece, por lo menos de acuerdo a la información que nosotros manejamos, un tema que tenga mucho sustento en la realidad, y sí, es una situación, por lo menos para mí, inédita. Sí, a ver, básicamente lo que plantean distintas personas de gobierno es que hay dos cosas de alguna manera. Una, señalan que la Fiscalía no ha puesto toda su disposición a generar las condiciones para poder encauzar judicialmente a las cantidades de personas que pasan ahora por la Fiscalía a raíz del estallido social. Son más de 30.000 personas las que han sido detenidas, y por lo tanto ahí se critica de que algunos salgan con una serie de medidas que no tienen que ver con prisión o que se consideran menores, y por lo tanto yo me imagino que ahí hay una mirada por parte del gobierno que señala: los carabineros detienen a las personas, pero donde las cosas fallan es en el proceso judicial, y particularmente de aquel organismo que es encargado de investigar y acusar, que es el Ministerio Público. Sí. A ver, sí, pero yo creo que ese es un error manifiesto, desde el punto de vista que, a ver, se ha dicho en todos los tonos acá, y espero que ya sea relativamente conocido, que las penas sobre las que jugamos en este tipo de situaciones son penas bastante bajas, que no cumplen los parámetros de la prisión preventiva en la gran mayoría de los casos. Es decir, acá sabemos, de hecho por algo están tramitando proyectos de ley sobre la materia, que no hay un delito de saqueo, y que con lo que tenemos que trabajar es básicamente con la pena del robo en lugar no habitado, que generalmente va a estar frustrado, así que es una pena muy baja, con la pena del hurto, con la pena de los desórdenes públicos, que son penas bajas, y cuando uno tiene imputados por penas bajas, la posibilidad legal de pedir prisión preventiva también se reduce, porque uno de los principales parámetros para determinar si procede o no la prisión preventiva, y esto está en la ley, es la gravedad del delito, y la gravedad del delito la da la pena. Es decir, este es un tema técnico, y acá si el gobierno pidió el más mínimo apoyo técnico en la materia, se habrá enterado de eso. Entonces, desde ahí ya hay una crítica que yo no comparto. Sin perjuicio de lo cual, la información que nosotros manejamos, que se ha dado públicamente, es que hay más de 2.000 personas en prisión preventiva, lo cual, si me preguntan, para el universo de delitos que estamos trabajando, para las penas probables, es altísimo. Sí, estamos conversando con Claudio Uribe, él es el presidente de la Asociación de Fiscales. Claudio, usted dice que esto es técnico y es interesante porque está simultáneamente tratándose en el Congreso toda una batería de penas que acudan directamente a determinados tipos de delitos, desde encapucharse hasta el saqueo,
o colocar una barricada y cortar el tráfico. Yo me imagino que la razón por la que se están colocando ese tipo de penas ahí es la que usted dice. No existe o no está tipificada en el Código Penal eso como un delito ad hoc, ¿no? Efectivamente. A ver, hay cosas que derechamente no son delito hoy día. Corresponde a los legisladores, no a mí, decir si deben ser delitos. Por ejemplo, andar encapuchado en medio de un desorden no es delito. Y claro, si no es delito, después, no sé, me preguntarán por qué esa gente no queda en prisión preventiva. Bueno, porque no ha cometido un delito, por lo menos en esa parte. Y hay otras figuras que hay que reconducirlas, hay que usar, por ejemplo, la falta de desórdenes públicos, que tiene pena de multa y que obviamente no faculta prisión preventiva. Más allá de que yo tampoco entiendo que el objetivo sea dejar a todo el mundo privado de libertad, es decir, se me dice que hay 30.000 detenidos. Bueno, si el gobierno espera que haya 30.000 presos, va a tener que crear más cárceles, porque no caben en las cárceles que vive ahí en Chile. Estamos conversando con Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales. Esto fue respondido por el fiscal nacional Jorge Abbott y después le retrucaron esto que usted decía, que lo que tenía que hacer básicamente más que defenderse era hacer su pega, digamos. ¿Qué ocurre? Y lo planteo en términos institucionales, señor Uribe. ¿Qué ocurre cuando se produce un entrevero entre el gobierno central y una institución como la parte del Poder Judicial, que, bueno, uno supone que debiera haber algún grado de separación en funciones, y que de alguna manera puede las mismas críticas que provienen del gobierno o las que provienen desde el órgano persecutor pueden afectar no solamente la relación entre las dos instituciones, sino que la pega misma. A ver, porque digámoslo de una manera, hay un montón de pasos que en términos jurídicos existen para evaluar determinadas performances de fiscales, eventualmente promover sus destinos más adelante dentro del Poder Judicial, y por lo tanto cuando el Poder Ejecutivo habla, de alguna manera puede pensarse que esta crítica puede traer consecuencias y por lo tanto puede afectar más adelante el trabajo de los fiscales. A ver, efectivamente no es bueno que haya ataques de un poder del Estado hacia otro órgano del Estado. Eso enturbia las relaciones, también hace mirar de repente debajo del agua. Le pongo un ejemplo: hoy día se está discutiendo la ley de reajuste y la propuesta del gobierno involucra, en términos reales, una rebaja de sueldo hacia los fiscales. Entonces, si uno se pone a mirar debajo del agua en estas cuestiones, empieza a sacar conclusiones que son apresuradas, que no hay que sacarlas, pero claro, no es bueno este tipo de situaciones. Ahora, yo básicamente diría que el problema acá lo tiene el gobierno, que parece más preocupado de los problemas nuestros o del trabajo nuestro que del trabajo de ellos, digamos, porque, como dijo el fiscal nacional, acá el gobierno tiene su propia área de trabajo, ya tiene sus propias obligaciones que dicen en relación con el orden público, en las que nosotros no tenemos un rol desde el punto de vista ni legal ni constitucional. Entonces, yo preferiría que ellos se concentraran en su tema. Nosotros no nos metemos con cómo ellos hacen su labor. Por favor, que ellos nos dejen trabajar. Estamos conversando con el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe. Bueno, los chispazos en general entre los órganos del Poder Judicial y autónomos o no, y los gobiernos no es una cosa que haya pasado recién ahora, se viene señalando desde hace muchísimo tiempo, y en un porcentaje alto tienen dos o tres características que usted me confirmará si se siguen manteniendo. Una, los fiscales, en este caso el Ministerio Público, funciona después de que pasan las cosas, no antes, no es preventivo, funciona después, y por lo tanto recibe
una carga de hechos por parte de las policías, que además tienen que canalizar las investigaciones que genera el Ministerio Público. Esa relación, ¿cómo está ahora que hay una tensión bastante fuerte dentro de Carabineros también? A ver, efectivamente nosotros actuamos una vez que se ha producido un hecho delictual, no somos preventivos. Tanto es así que si un hecho no está contenido en una denuncia, ya sea de Carabineros, de investigaciones o directamente ante un tribunal, eso no existe para nosotros. No hay posibilidad alguna de actuar antes de que ocurran los delitos, porque la estructura misma del Ministerio Público, la forma como está redactada su organización, no prevé un rol en lo que es la prevención del delito. Eso en primer lugar. Ahora, es importante acá que efectivamente nosotros nos nutrimos y la información con la que trabajamos es la que nos entrega la policía, Carabineros, investigaciones. Y muchas veces acá se nos quiere hacer de alguna manera pelear con Carabineros, se nos dice, oiga, Carabineros les entrega los medios de prueba y ustedes no actúan. La verdad es que nosotros, por lo menos en este estallido social que ha habido, hemos tratado de estar a la altura del desafío que implica hacernos cargo de la gran cantidad de información que va llegando, de que muchas veces está disponible solo parcialmente en las primeras horas, que es cuando se producen los controles de detención. Y la idea no es, por ejemplo, empezar simplemente a que caigamos en una pelea con Carabineros, a decir, oiga, es que la información de Carabineros viene incompleta o no me entregan todos los datos, porque estos son procesos dinámicos que siempre hay que ir trabajando, pero lo importante es que nosotros estamos, y Carabineros también, desde el primer día, con todos los servicios disponibles, en un contexto que no es de normalidad, haciéndonos cargo de un gran aumento en el ingreso de partes por algunos delitos, y estamos trabajando. Entonces, por favor, yo pido que miremos las cifras con objetividad y que cada uno haga su pega. Ha habido otro tema, estamos conversando con el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe. Claudio, ha habido otro tema que a mí me ha llamado la atención, que no ha tenido tanto impacto como este, que fue un tema que denunciaron una serie de abogados que tenían la intención de defender a muchas de las personas que estaban detenidas y que alegaron que no habían tenido acceso a mucha de la información de justamente sus detenidos. ¿Quién provee o quién debiera proveer esa información? A ver, existen normas bastante claras en relación a la información que se entrega respecto de los detenidos. Yo entiendo que hay obligaciones fundamentalmente de la policía, que cuando es profesora, de entregar información respecto de la persona que está detenida, permitir el acceso a ella. Ahora, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene un estatus especial. El Instituto Nacional de Derechos Humanos puede incluso constituirse en los cuarteles policiales, revisarlos, saber quiénes son todos los detenidos. Lo mismo los jueces, hay jueces de garantía que lo han hecho incluso. Ahora, si va un particular, por muy abogado que sea, a pedir la información general respecto a todas las personas que están detenidas ahí, la verdad es que no hay un estatuto legal que permita entregarle toda esa información. Se le puede entregar información de una persona determinada en la medida que entregue su nombre, pero la fiscalización de todo el proceso de quienes están detenidos, toda esa información está disponible para determinados órganos, porque hay que recordar que acá rige el artículo 182 del Código Procesal Penal, que establece la reserva de la investigación para terceros que no sean parte del proceso judicial. Estamos conversando con Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales. Claudio, hay un caso en particular que ha sido resaltado bastante, que es el caso de estas 26 personas por el robo de un supermercado en Conchalí, y que la Fiscalía en ese entonces pidió una audiencia para unas salidas alternativas y desde el gobierno se criticó que parecía básicamente como dejarlo sin postre, digamos, una situación muy leve para lo que de lo que se estaba hablando. ¿Cuál es la explicación de la Fiscalía para aquello? Bueno, la explicación formal de la Fiscalía la dará a través de sus órganos correspondientes. Pero en lo que a mí respecta como dirigente gremial, lo que tengo que entender primero es que yo entiendo que ahí la Fiscalía Nacional hizo un mea culpa en un aspecto
que fue fundamentalmente no haber avisado previamente, no haber conversado previamente esta posibilidad con los abogados querellantes. Dicho eso, entiendo que es una salida que no se ha producido aún, que afecta a un número muy limitado de personas en lo que conversábamos al principio, delitos que tienen muy baja pena, ¿ya? Y cuando los delitos tienen penas muy bajas, la salida alternativa, especialmente la suspensión condicional, es una salida posible. Acá, si se quiere gastar recursos fiscales para condenar a personas que probablemente igual no van a ir a la cárcel porque la ley les da derecho a beneficio, es una cuestión que hay que mirar con mucho cuidado. Es decir, veamos, tomemos una decisión, vamos a tramitar todo un proceso judicial para que se imponga una sentencia a personas que igualmente, en virtud de que no tienen antecedentes penales, van a quedar firmando, cuando podemos quizá, por la vía de salida alternativa, buscar una mejor solución. Es una posibilidad. Yo creo que esa crítica tan ramplona, en términos tan simples de decir, oye, no, que las salidas alternativas acá son impunidad, veamos las calidades de la salida alternativa, veamos lo que se pacta en la salida alternativa. Muchas veces los mismos abogados que critican, ellos mismos buscaron salidas alternativas porque parecía más conveniente. Entonces, no demonicemos las salidas alternativas porque son una posibilidad introducida por el legislador precisamente para mejorar la calidad de nuestro proceso penal. ¿Y en qué se diferencia, Claudio, las salidas alternativas que tienen que ver con este tipo de delitos asociados básicamente al robo, al hurto, a la turba, con las salidas alternativas que tienen que ver con los financiamientos ilegales de las políticas o que la gente percibe que no llegaron a término y ahí también porque por diseño no estaba tipificado como muy grave muchas de las cosas que se hacían? Ese es el problema precisamente, que yo soy un funcionario público que trabaja con la ley y en los parámetros que me da la ley para buscar las diferencias, el principal es la pena probable de los delitos, y si las penas son similares, yo no veo por qué las soluciones van a ser distintas. Ese es mi punto. ¿Por qué voy a tener que medir con una vara más dura al que entra a robar a un supermercado dentro de una turba? Que yo no estoy disculpando esa conducta, respecto a aquel que obtuvo sobornos o realizó conductas inapropiadas, por ejemplo, en el financiamiento ilegal de la política. Son las dos conductas dañosas, son las dos conductas destructivas y son las dos conductas en que las personas que cometieron esos delitos habrá que analizar si lo mejor es llegar hasta el final, imponerles una pena o buscar una solución distinta. Son posibilidades que afortunadamente entrega nuestra legislación. Yo me imagino, Claudio, que cuando en el lapso de un mes caen cerca de 30.000 causas nuevas por esta materia, ¿qué pasa con las causas que venían acumuladas ya desde antes? ¿Cómo se altera la normalidad, por ponerle un concepto, de los tiempos estimados para que finalmente se resuelvan los casos judiciales? Acá efectivamente hay una situación que hay que ir dimensionando, porque por ejemplo el delito de desórdenes públicos, ayer me contaban una estadística, ha aumentado 5.000% en el último mes, en los últimos 40 días. ¿Qué delito es? Los ingresos anteriores, o sea, 5.000 veces. ¿Qué delito? ¿Y qué delito es? Desórdenes públicos. Ajá. ¿Ya? Desorden público. El robo en lugar no habitado también ha tenido un aumento exponencial, y eso además en un contexto en que los fiscales estamos trabajando todo el día, pero el resto de los funcionarios de la Fiscalía, por razones obvias de seguridad, ha tenido que retirarse más temprano. La Fiscalía tal como prácticamente todo Chile, ha tenido que restringir sus horarios y hay una carga ya normal, ya alta de tramitación. Esto va a tener un impacto en los tiempos de tramitación. Esto va a tener un impacto también en las cargas de trabajo que enfrenta cada uno de los fiscales y funcionarios de Chile. Esto es evidente, lo está teniendo. Ahora, ¿cómo dimensionar qué tan alto va a ser el impacto? La verdad es que todavía estamos en medio del proceso, así que yo no me atrevo a decir cuál va a ser el impacto. Ahora, nos estamos haciendo cargo de él, estamos trabajando desde el primer día
Como ya dijimos, 30.000 controles de detención adicionales no es una cifra menor, pero hay que hacerse cargo, no queda otra. Estamos conversando con el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe. Claudio, ¿y qué pasa con el otro tipo de situación que se ha señalado que va a vigilarse y a investigarse muy acuciosamente? Lo han dicho varios funcionarios de gobierno, que tiene que ver con las violaciones a derechos humanos que se han tipificado por varias organizaciones, incluyendo el INADH y también Human Rights Watch y Amnesty International, que tienen que ver con las situaciones de carabineros particularmente. ¿Eso en qué momento pasan por el Ministerio Público? A ver, yo entiendo que esas son causas que ya están en investigación, que están repartidas por todo Chile a través de diversos fiscales, que son investigaciones particularmente complejas, porque, además los imputados son en su gran mayoría funcionarios públicos, muchos de los cuales son incluso personas que han sido conocidas o han trabajado con los fiscales, de manera tal que son causas en las que hay que poner un especial celo, no por eso solamente, sino que por todo lo que implican. Y claro, ahí hay una tremenda responsabilidad para la Fiscalía de poder esclarecer todas esas causas. Es una sobrecarga de trabajo, pero yo diría que lo más importante también es que es un desafío para demostrar que rige plenamente el Estado de Derecho en Chile. Sí, ahora ahí usted mencionó dos cosas que son bien interesantes. Una suerte, puedo estar pegando en el palo, pero por una suerte de conflicto de interés eventualmente, porque usted lo planteó, los fiscales están investigando a personas que han colaborado con los fiscales o tenían la misión de colaborar con los fiscales en todas las materias que ellos tenían antes del estallido. ¿Cómo se relaciona eso? ¿Qué tanto se puede establecer una situación lo suficientemente desapegada como para poder investigar independientemente de la relación que se tenía? A ver, evidentemente aquí hay que tomar medidas desde el punto de vista administrativo para que uno no tenga que investigar a personas con las cuales tenga cercanía. Yo entiendo que, por ejemplo, en muchas fiscalías se están radicando estas investigaciones en fiscales determinados que probablemente hayan trabajado en áreas de trabajo distintas a las habituales con carabineros o con investigaciones. Pero lo principal acá es que hay que tener mucho celo y mucho cuidado en no dejar ningún flanco abierto para cuestionar la objetividad del fiscal. Si esto, yo estoy hablando en el marco legal que tenemos hoy día. Nos corresponde a nosotros mismos investigar, tenemos que hacerlo con el mayor celo, con la mayor objetividad, y cualquier situación que nos quite imparcialidad tenemos que transparentarla de inmediato y tendrá que radicarse en otro fiscal. Sí, ahora, esa es la primera parte del cuadro, es esa, y le encuentro toda la razón. Ahí hay una instancia ética y de, llamémoslo así, de desapego necesario entre las instituciones para poder investigar. Pero pasa una segunda variable, Claudio, que tiene que ver con que mientras se está investigando las situaciones de violaciones de derechos humanos por parte de Carabineros, simultáneamente Carabineros está trabajando en todo el resto de los procesos judiciales con los fiscales. Está proveyendo pruebas, pasando informes que los fiscales posteriormente tienen que utilizar para perseguir a las personas que han sido imputadas de hechos delictuales durante todo esto. Entonces está simultáneamente juzgándose a una institución o a personeros de una institución y pidiéndoles que colaboren en el marco de la legalidad vigente para que ustedes puedan acusar y hacer una buena investigación. Efectivamente, eso puede dar lugar a algunos cuestionamientos, especialmente de la defensa. Hay eventualmente situaciones que podrían producirse, pero lamentablemente son situaciones que son inevitables. Yo entiendo que acá no hay un juicio a Carabineros como institución, los juicios son a personas determinadas, y bueno, tendremos que recordar acá que estamos en trabajos que son complejos. Si uno entra a trabajar a la Fiscalía, a Carabineros, a investigaciones, sabe que está trabajando con los derechos fundamentales de las personas, y eso es fácil, y eso no es fácil. Ahí uno está expuesto a cuestionamientos y tiene que asumir que es el trabajo que eligió, así que
tratar de hacerlo con el mayor profesionalismo, nada más. El fiscal nacional conversa con ustedes sobre este tipo de materias cuando se produce estos raros entreveros entre el Ejecutivo y la Fiscalía Nacional, como lo que está pasando ahora con el Ministerio Público, porque yo entiendo que el fiscal no puede dirigir las pesquisas que hacen los fiscales, porque eso corresponde a ellos. Pero ¿qué pasa cuando se siente la institución de alguna manera agredida? ¿Se ponen de acuerdo, generan comunicados comunes? ¿Hay algún tipo de relación corporativa ahí? A ver, yo sinceramente en este caso nosotros no hemos tenido mayor coordinación con el fiscal nacional, pero yo diría que acá es tan evidente lo que está pasando que no es necesario. Muchas veces nosotros como asociación de fiscales no estamos en la misma sintonía con el fiscal nacional, pero por lo menos en este caso, sinceramente, es tan obvio el tema que no es necesario coordinarse. La coordinación está por los hechos mismos, por la forma, por las cosas que ocurren y la lectura que cualquier observador imparcial hace de ellas. A ver, y dígamelo de nuevo, ¿cuál es la obviedad de lo que está pasando? Es que es obvio acá que hay críticas que por un lado no están justificadas y que por otro lado aquí hay autoridades que están desviando el foco de sus propias responsabilidades hacia el accionar de un órgano distinto que, con las limitaciones que tiene, está tratando de hacer la pega. ¿Y por esa autoridad se está refiriendo a quién? ¿Al Ministerio del Interior? Fundamental. A ver, acá el Ministerio del Interior, el subsecretario Uvilla, digamos, y en general personeros ligados al gobierno que han tratado de hacer bastantes críticas, olvidando que quien debe prevenir la ocurrencia de delitos, quien debe buscar la normalización del país son ellos mismos. No hay en todo esto, en forma, no digo para este caso en particular, Claudio, sino que lo digo en general, no hay de alguna manera dentro de todo el rango que abarca el Poder Judicial y sus instituciones, no hay ajustes, no se discuten, no hay seminarios donde, por ejemplo, se observa que hay falencias en tales cosas o que las penas son muy bajas para cosas que se perciben como que deberían ser mucho más castigadas y después se pueda transmitir posteriormente al Congreso o a quien corresponda que hay vacíos en términos de este asunto. ¿Cómo se provee feedback de una situación generalizada judicial? A ver, desde ya institucionalmente hay un feedback en las cuentas públicas que son formales, que están establecidas por ley de los distintos órganos del Estado. O sea, el fiscal nacional suele hacer solicitudes, recomendaciones en su cuenta pública anual, que se da en abril. Lo mismo, entiendo yo, hace el presidente de la Corte Suprema. Evidentemente todas estas cosas se discuten en el marco de seminarios, actividades de capacitación u otras que haya, a las cuales asistamos fiscales las pocas veces que tenemos tiempo, digamos, o jueces en general. Obviamente todos estos temas se discuten, pero yo entiendo que dos cosas. Hay la posibilidad de hacer un feedback más bien institucional a través de los jefes superiores del servicio, sin perjuicio de que todos tenemos la libertad de opinar, pero el canal formal es a través de los jefes, a través de las jefaturas, y por otro lado, mientras eso no ocurra, nosotros estamos amarrados al principio de legalidad. Es decir, nosotros actuamos en base a lo que el legislador nos otorgó para trabajar. Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que le vaya muy bien. Igual, que estén muy bien. Para hacer un buen negocio necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar